Bueno, vamos a lo más importante, la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Trajo su Biblia? Bueno, sáquela y ábrala. ¿En dónde? Vamos a abrir en Primera de Timoteo. Es importante que la iglesia, por supuesto, creo que todos estos años, Pastor Ovidio, con Yusara, con su familia, han estado enseñando la palabra del Señor y preparando los hermanos, enseñándolos en el Evangelio. Qué bueno es ver los hermanos a través del tiempo estar fieles al Señor. Y nuevas generaciones que se han levantado, ¿no es cierto? Y siguen al Señor con su familia, con sus padres. Esa es la verdadera, o sea, la muestra tangible del verdadero Evangelio, ¿no? Es importante que esto se transfiera de generación en generación. El testimonio, el ejemplo, ¿verdad? De las madres cristianas, de los padres cristianos, es muy importante. Y Dios va llamando a cada uno con dones y talentos o facultades naturales que nos ha dado para el servicio, el ministerio de la obra. Claro que Dios no te va a hablar de una forma audible hoy día, pero sí va a poner una carga especial en tu corazón, para que hagas algo, para que colabores en la obra del ministerio, ¿verdad? Algunos tienen el llamado de ministrar, de enseñar la palabra del Señor, ¿no? Para seguir el camino que el pastor abrió, de enseñar al pueblo de Dios su palabra. ¿Se acuerdan de lo que oraba Samuel, no? No deje yo, no pegue contra Dios, que deje yo de orar por vosotros y de enseñarles el camino del Señor. Bueno, eso es lo que ha hecho el pastor durante tantos años, y nosotros nos ha guiado por la palabra a que sigamos a Cristo, que es nuestro ejemplo supremo, ¿verdad? Y estaba más o menos sacando la cuenta en el año 87, creo que fue marzo del 87, por ahí. Estuvimos con Pastor Ovidio recorriendo más a las afueras de acá, pero en definitiva con el tiempo Dios escogió esta zona, este lugar, y se levantó esta obra, ¿no? Es un testimonio del Señor. Su vida, la vida de cada familia es un testimonio. Y acá esta iglesia, que es una luz, digamos, una lumbrera, el candelabro que Dios tiene encendido hasta que Él venga. Y la razón de ser es glorificar a Cristo, no es las multitudes. Ojalá hubiera muchas almas, ¿verdad? Pero es glorificar a Cristo y seguir sus pasos, hacer su voluntad. Eso es lo más importante de todo. Bueno, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 16. ¿Lo tenemos ahí? Vamos a ponernos de pie, le pido por favor que nos pongamos de pie. Creo que acá atrás está, ¿verdad? El versículo. Ah, no, no está. Perdón. Yo me imaginé que iba a estar, pero bueno. Dice así la palabra del Señor. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Vamos a orar. Padre querido, gracias por habernos regalado un día más de vida y gracias por darnos la oportunidad de estar en tu casa, casa de oración, la casa del Dios viviente, donde venimos con un corazón rendido, humillado para adorar a nuestro Dios, para darle gloria, para darle honra. Gracias por la obra preciosa de la cruz del Calvario, gracias por tu sacrificio hecho una vez y para siempre por nosotros los pecadores. Y bueno, Señor, gracias por obrar y depositar esa fe, depositar esa gracia, el Espíritu Santo en estos vasos de barro. Gracias, Dios, por tu gracia en nuestra vida. Te pido que obres en cada corazón de mis hermanos y nos ayudes, Señor, en esta tarde a estar humilde delante de ti, como María cuando escuchaba la palabra de Dios. Estaba atenta y de esa manera podía crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Así que te pedimos, Señor, que tú nos hables. Habrá algún área en nuestra vida, habrá algún corazón acá que necesita justo esta palabra. Y no es palabra de los hombres, es palabra de Dios.
Así que, Padre, que haga la obra para lo cual tú la envías. Limpia nuestros corazones, santifícanos, Señor, que podamos ser vasos limpios delante de tu presencia, en el nombre de Jesús, para tu gloria. Amén. Amén, gracias. Tomen asiento, muy amable. Bueno, hermanos, esta carta escrita al pastor Timoteo es una carta, una epístola muy importante. Hay dos cartas que Pablo le escribe a Timoteo, pero tengamos en cuenta algunas cosas dentro del contexto histórico, ¿no? Claro que Timoteo era un pastor. ¿Dónde pastoreaba este hombre? Pastoreaba en la ciudad de Éfeso, en Asia, o sea, lo que hoy día es Turquía, digamos, ¿verdad? Él pastoreaba, él tenía una iglesia a cargo. Es importante el llamado al ministerio, ¿no es cierto? Porque Dios escoge no gente perfecta, no necesariamente un científico, un hombre que pasó por la Universidad de la República, hombres débiles, mujeres débiles, pero para hacer cosas grandes para Dios. Porque Dios es un Dios grande. Amén. Dios es un Dios maravilloso, lleno de gracia, lleno de misericordia. Entonces, hermano, usted no crea ni tengamos esa idea romántica que Pablo, Timoteo, eran superhombres, eran hombres de carne y hueso como todos nosotros. Pero como ayer hablábamos allá en Las Piedras, ¿no es cierto? Tenemos que entender, hermano, que el ministerio, la vida diaria, la vida, cuando hablamos de adorar, de adoración, es la vida práctica, no es el domingo nada más, es la vida diaria. Es una forma, es un estilo de vida, de agradar, de obedecer a Cristo, de ser pequeños Cristo en este mundo, seguidores de Cristo, una luz que alumbre en medio de las tinieblas, ¿entendemos? Y se trata, hermano, no, decíamos ayer, no de los logros, no de las cosas que nosotros podamos tener, ¿no es cierto? No es para gloria del hombre, no es para gloria del pastor, no es para gloria de nosotros, es para la gloria de ¿quién? Es la gloria de Dios. Tenemos que vivir para la gloria de Dios. ¿No es cierto? Y si hacemos algo, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria, ¿no? Entonces tenemos que entender que el servicio, el ministerio, se trata de morir a nosotros mismos. No de cuán grandes somos, no de cuán maravillosos somos y de qué tipo, digamos así, de logros tengamos y qué personalidad magnética tengamos, no, hermano, de cuánto muero yo cada día para Dios. Porque Pablo decía, ¿no? Justamente, yo muero para que viva Cristo en mí. ¿Vive Cristo en mí? O sea, ¿se nota Cristo en mí o vive más Mario que Cristo? No, Pablo decía, yo muero cada día. Eso se trata, ¿se da cuenta? El mundo te dice que sos un campeón, que sos un hombre, tenés que ser un hombre exitoso, que tenés que usar tal marca. Cristo dice, y Pablo dice, morir cada día, morir al ego, morir al yo, darle lugar a Cristo, que Cristo se vea en mí. Como dijo Juan Bautista, es necesario que yo mengüe y que el Señor crezca. Ese es nuestro sentir cada día, ¿no? El mundo infla el ego, ¿no es cierto? Pero no, Cristo dice, como Juan Bautista, yo no soy digno de desatar la correa de su zapato. Entonces, la tarea del, queridos, la tarea del servicio, la tarea del ministerio es una tarea grandiosa, es una tarea maravillosa. Aquellos que tuvimos el privilegio que el Señor nos haya llamado a la hora del ministerio, es un privilegio, hermano, que seguramente porque hay una oferta grande arriba de la mesa para hacer otras cosas más redituables, con menos problemas, creo que un hombre que ha sido llamado a la hora del ministerio no la va a aceptar, va a seguir a Cristo, va a hacer la tarea que Dios le mandó para hacer. Y bueno, Timoteo era un siervo de Dios y esa obra ahí en Éfeso había sido abierta por Pablo, Apolos y el equipo de Pablo en Éfeso, en Asia, 10 años antes de esta carta. 10 años antes. Y queridos, acá vemos la palabra de Dios, como Pablo también escribe una carta a qué iglesia, a la de Éfeso. ¿Se acuerdan? Y Pablo en la carta que escribe, bueno, hay muchas doctrinas ahí, la doctrina de la Trinidad, obrando en la salvación del hombre, el pecador, por supuesto, que somos salvos por gracia, no por obra,
cómo los judíos y los gentiles son hechos un solo pueblo por la gracia del Señor, llevar toda la armadura de Dios, habla de la gloria de la iglesia, porque es el cuerpo de Cristo, hermano. La iglesia es el cuerpo de Cristo, no es una organización, es un organismo, la iglesia, un organismo vivo, con sus miembros activos, moviéndose, siendo usados por Dios para la obra del ministerio. Pero ustedes saben bien, hermanos, que también hay otra carta. ¿En qué libro? Para la iglesia de Éfeso. En el libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis el Señor le dice a la iglesia de Éfeso: mirá, vos te estás gloriando, vos creés que tenés todas las cosas, vos creés que has llegado al tope, al techo, ya no tenés que crecer más, pero yo te digo que tengo contra ti. Primero alaba el celo de la iglesia, ¿verdad? Las actividades que tiene la iglesia. Y querido, la iglesia viva tiene que tener actividad, pero actividad no es sinónimo de espiritualidad, de consagración. Y el Señor, que ve todas las cosas con los ojos como de fuego, ¿se acuerdan? Le dice: tengo contra ti que has dejado. ¿Qué dejó la iglesia de Éfeso? Tu primer amor. ¿Y quién es el primer amor? Hay gente, hermanos, que dicen que creen en esto. No lo dicen, pero lo creen. Dicen, recitan el Salmo 23 y dicen así: el pastor es mi Señor. Suena raro, ¿no? No, el que realmente sigue a Cristo dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y no estamos diciendo un sarcasmo, ¿verdad? Porque Dios honra la posición del pastor, recién lo dijimos, pero hay gente que confía solo en los hombres. No puede arreglarse las solas con el Señor. Siempre necesita una muletilla, siempre necesita que lo estén alentando. Hermano, tiene el Espíritu Santo, tiene la palabra de Dios. Busque al Señor, ore al Señor. Si no tiene sabiduría para tomar una decisión, ¿qué tiene que hacer? Pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente. ¿Te das cuenta? No dependa de los hombres. Honre a aquellos hombres que Dios ha puesto para servirle, pero dependa de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa debe ser nuestra máxima, como la de David. Entonces, hermanos, Dios reprenda a esa iglesia. Has dejado tu primer amor. Tenés todo, pero le estás cerrando lo más importante: amar a Cristo, ponerlo en el primer lugar. Porque Cristo, según Colosenses 1:18, dice Pablo, Él tiene que tener la preeminencia en todo, en la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Qué quiere decir la preeminencia? Cristo tiene que ser el número uno, lo primero. Buscar primero el reino de Dios, y todo lo demás viene por añadidura. Como suelo decir yo u otros pastores, esta es la introducción. Usted dice: yo creía que ya estaba terminando. Pero hermanos queridos, qué hermosa la vida cristiana. Qué bendición que Dios nos haya sacado del mundo y haber santificado nuestra vida y habernos hecho sus hijos. Qué bendición. Bueno, en gratitud a eso, como dice el libro de Hebreos, tenemos que servirle a Dios de todo corazón, ¿verdad? Pablo estuvo 3 años enseñando con este equipo la palabra de Dios en la iglesia de Éfeso. 3 años. 3 años. Si usted lee el libro de Efesios, capítulo 4, usted va a ver que allí dice que Dios escogió hombres y dio dones a los hombres y puso pastores y maestros. ¿Se acuerdan de ese pasaje, verdad? Gracias a Dios por esos hermanos que nos enseñan la palabra. Porque el propósito es que crezcamos a la estatura de Cristo. La palabra del Señor que recibimos es para que crezcamos conforme a la imagen del Señor, conforme a la estatura del Señor Jesucristo. Lo dice el libro de Efesios, que ese es el propósito. Pero en primera de Timoteo, capítulo 3, 1 al 3, y también en el libro de Tito, habla de las características que debe de tener el siervo
que va a ocupar el púlpito, quien guía, quien enseña, quien supervisa el rebaño. Las características. No son capacidades naturales del hombre nada más. Son cosas que Dios le ha dado para servirle. Y gracias a Dios, y Dios ha llamado a alguien para hacer esa obra y ese ministerio. Para alguien que enseñe, que acompañe el ministerio del pastor y lo ayude para que junto con él lleven la obra de Dios y la iglesia adelante. ¿Verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es la herramienta poderosa que Dios nos ha dado? No hay ningún misterio, es esta, la palabra de Dios, que es la espada de dos filos. No hay otra, no hay ningún misterio, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que decir y declarar, bueno, tu palabra es la verdad. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, esta palabra es la verdad. Entonces desde el púlpito siempre se tiene que predicar la palabra de Dios. Y gracias a Dios por los hermanos que tengan celo por enseñar, buena obra desean, buena obra apetecen. Atenti, no es que vos seas bueno, no es que vos seas perfecto, es la obra que vas a hacer es buena. Vas a servir a un Dios bueno, a un Dios santo. Dios te va a capacitar, Dios nos va a capacitar para hablar, aun si fuéramos como Moisés, que no pudiéramos hablar perfectamente, Dios nos va a capacitar para hablar. Dios nos va a dar la gracia para enseñar la palabra de Dios. No palabra de hombre, no discursos de hombre, no filosofía de hombre, sino la palabra del Señor que atraviesa, ¿verdad? Que parte el alma, que da convicción de pecado. Esa es la palabra de Dios, la palabra del Espíritu Santo, ¿no? Porque el pastor como hombre no es su preocupación tener un redil que lo siga a él, digamos. Tiene que llevarlo al redil y enseñarlo que siga a Cristo, que siga al Señor, que es nuestro gran pastor, el pastor de las ovejas. Y entonces, hermanos, en esta iglesia que Pablo está hablando acá, Timoteo le dice, vos estás en una iglesia, sos un hombre joven, yo voy a demorar en ir a verte, pero yo quiero que sepas cómo tenés que conducirte, cuál debe ser tu conducta en la casa del Señor. La casa del Señor es algo sagrado, no es un lugar cualquiera. Acá dice la palabra del Señor que la casa del Señor es la iglesia del Dios viviente. Y la iglesia del Dios viviente, hermano, somos todos los miembros. Somos los hijos de Dios. Somos los redimidos. Somos los que Cristo compró con su sangre preciosa. Si vos sos de esos redimidos, si creíste en Cristo de todo corazón, te arrepentiste de tus pecados, bueno, la Biblia dice que crees salvo, ¿verdad? Pero Timoteo andaba en medio del pueblo de Dios, enseñando la palabra. Debo de saber cómo conducirme en medio de ese pueblo. Tiene que tener sabiduría el hombre de Dios. Tiene que saber cómo enseñar la palabra de Dios. Tiene que ser apto para enseñar la palabra de Dios. Es un gran desafío, ¿verdad? Y qué bendición, hermano, cuando oímos hermanos preciosos que enseñan la palabra, que nos han enseñado la palabra de Dios. No es la verborragia nada más. Es saber que lo que ese hombre está haciendo es estudiar la palabra y es compartir el sentido correcto de lo que Dios dice para su pueblo. Entonces nosotros lo recibimos con amor, ¿verdad? Con alegría. Y podemos decir, Dios me habló esta tarde. Yo entendí lo que dice Dios en su palabra. No es amoldar caprichosamente a nuestros gustos a cada uno de ustedes. Es que ustedes todos aprendamos, ¿verdad? A moldar nuestra vida a Jesucristo, no al mundo, sino a Jesús, que es perfecto y que es santo. Y hermanos, esa casa del Dios viviente es algo sagrado, no es un templo de ídolos como había Afrodita, como había al dios Baco, tenían los romanos y otros dioses, otros templos. El pueblo de Dios se puede reunir en un lugar muy humilde, abajo de un árbol, pero es la iglesia que está reunida ahí. Y donde está la iglesia está Cristo, donde está Cristo está el Espíritu de Dios.
Entonces, la iglesia del Dios viviente es algo muy especial. Y debemos de tener la gracia de Dios para saber movernos correctamente. Y esto habla del comportamiento, la conducta y el carácter, cómo convivimos unos con otros, cómo nos bendecimos unos con otros, cómo nos edificamos unos con otros, cómo solucionamos esos cortocircuitos, ¿verdad?, que a veces pueden suceder con la ayuda de Dios, perdonándonos, soportándonos, soportando al hermano más débil, más nuevo, porque vos también eras así, o éramos así, y alguien nos tuvo que soportar. Entonces, qué bueno, eso es lo que dice, cómo debes de conducirte en la casa del Señor. Ser un ejemplo, ser un testimonio. Cuando viene gente nueva y ve el testimonio de la iglesia, cuando ve el orden de la iglesia, el Espíritu Santo está en cada uno, está en la iglesia, el poder de la palabra de Dios, bueno, esa persona puede ser convencida por el poder de la palabra, porque hay un orden en la casa de Dios. Se está adorando y se está sirviendo al Dios vivo y verdadera. Y dice la palabra que esa iglesia es columna y baluarte de la verdad, el sostén, el apoyo de la verdad. Cada uno de nosotros somos parte de defender, somos columna para defender la verdad de Dios. Debemos de ser celosos de que se predique, se enseñe la verdad de Dios y solo la verdad de Dios. Y para darles una idea, en la antigüedad, por ejemplo, una persona ilustre, un ciudadano ilustre, se hacía una columna, o una columna de un templo, o de un edificio público, una biblioteca, por ejemplo, que había muchas y grandes, o el palacio municipal, o lo que sea, se dedicaba esa columna a esa persona, en honor a esa persona, porque era un ciudadano destacado, un ciudadano ilustre. Hermanos, nosotros tenemos al ilustre de los ilustres, ¿verdad? Al más grande, al que merece todo nuestro homenaje, al que merece toda nuestra honra y toda nuestra gloria, que es el Señor Jesucristo. Y nosotros, hermanos, somos esa columna, la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. El día que falte la columna y baluarte, el día que los cristianos sean arrebatados, el día que venga el Señor, este mundo, si ahora algunos dicen que es un infierno, cuando no esté la iglesia que ore, cuando no estén los cristianos, ¿verdad?, que reprendan las tinieblas, que prediquen el Evangelio, que intercedan por los gobernantes, va a ser un caos, una catástrofe total. Pero Dios nos tiene con un propósito, ¿no es cierto?, para que sigamos intercediendo y orando y clamando y siendo una luz a todo el mundo, a toda criatura, para que los que no conocen al Señor le conozcan de verdad, porque el diablo tiene la estrategia de demorar las decisiones de la gente, ¿verdad? Cuando llega el Evangelio, él le dice, mañana todavía hay tiempo, no sos joven, cuando te jubiles, que aquí, que allá, cuando esté mejor tu vida, pero Dios dice, hoy es el día de salvación, no mañana, hoy es el día de salvación. Entonces, hermanos, nosotros como defensa de la verdad, no solamente tenemos que, como dice Juan en tercera de Juan y segunda de Juan, me he gozado mucho de ver a tus hijos que andan en la verdad. Y qué precioso ver al pueblo de Dios que anda en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y nosotros tenemos que andar en la verdad, en la luz de Cristo. Y aunque el mundo no se dé cuenta, ni aún nosotros percibamos que nuestra lucecita sea un testimonio, lo es, porque Dios dice que lo es. Y no vamos a decir esa cosa romántica que se dice, ¿verdad?, más filosófica que otra cosa, no dejes de brillar. No nos alejemos del Señor, porque si no, no vamos a brillar, porque sin Él nada podemos hacer, dice la palabra del Señor.
Entonces, hermanos, por ejemplo, si uno lee en lugares como Jeremías, en algunos lugares allí, hay un versículo muy interesante donde Jeremías ve toda la oscuridad en que se vivía de todo punto de vista, política, religiosa, moral, y Jeremías dice, yo me senté solo. Usted y yo tenemos que aprender a separarnos del mundo. Y a veces te vas a quedar solo. Solos no, porque estamos con el Señor y con los hermanos, ¿verdad? Y tenemos el Espíritu Santo. Pero muchas veces vamos a estar solos, como Jeremías. Me senté solo, porque soy pueblo de Dios. Y bueno, soy la luz del mundo. Cristo lo dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Y tenemos nosotros, hermanos, un credo, ¿no es cierto? ¿Cuál es nuestro credo? ¿Usted sabe lo que cree? Bueno, capaz que yo le estoy diciendo solamente para que reaccionemos nada más. Porque es muy fácil decir un credo de memoria. Hay gente, mucha gente religiosa y mucha gente que dice, yo creo en Dios. Pero la diferencia está cuando usted le cree a Dios, lo que dice Dios en su palabra. ¿Qué dice Dios en su palabra? Que somos pecadores. Ah, no, eso yo no creo. Y le voy a decir más, no creo en la Biblia, no creo en los curas, no creo en los pastores, no creo en la iglesia, no, pero creo en Dios. Entonces es una mentira, es una contradicción, ¿verdad? Usted cree en Dios porque le ha creído a Dios primero, o sea, ha creído al Evangelio, ha creído que esto es la verdad de Dios y vive en esa verdad. Entonces usted puede decir, a diferencia del mundo que lo dice por decir, yo realmente creo en Dios, porque Dios obró en mí la fe verdadera. La fe verdadera. Y tenemos un credo acá. ¿Qué dice la palabra? Es un himno muy antiguo, pero dice acá, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Decimos amén, ¿es así o no? Dios se hizo hombre. Grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo hombre. ¿Usted entiende plenamente esa doctrina? No, es muy profunda, ¿verdad? Pero es la palabra de Dios. Pero dice también la palabra del Señor, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es nuestro credo. Tenemos un credo. Creemos en la palabra del Señor. Creemos en la obra de Cristo por nosotros. No somos, hermanos, producto de un laboratorio de inteligencia artificial. El Espíritu Santo obró en nosotros para darnos convicción de pecado, de justicia y de juicio. ¿No es así? Y como dijo Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy, ¿no? Nadie es salvo por obra, sino por gracia. Eso es obra de Dios, obra del Espíritu de Dios. Entonces nosotros ahí entendemos que creemos en la verdad de Dios, en lo que Cristo hizo una vez y para siempre por nosotros en la cruz del Calvario, por nosotros, por nuestros pecados. Pero hay más, hermanos, y tratando de cerrar un poquito la idea, no olvidemos, tengamos siempre presente, ¿verdad?, este credo, ¿no? La resurrección de Cristo es clara, dice la palabra en 1 Corintios 13, si el Señor no hubiera resucitado, termina el versículo, ¿qué dice? Vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación. No serviría para nada. Pero Cristo resucitó. Cristo ha sido predicado, Cristo ascendió a los cielos, también quiere decir que el Señor va a volver. Hay muchos falsos evangelios por ahí, ¿no? No necesitamos ni siquiera citarlos, son falsos. Pero ¿dónde está la verdad del evangelio? En la palabra de Dios. Pablo tenía esta preocupación. En 1 Corintios capítulo 2, Pablo decía así, se lo leo rápidamente. Capítulo 2, 4, y ni mi palabra ni mi predicación fueron
con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. La predicación de Pablo. ¿Cuál era el motivo por qué Pablo dependía tanto de Dios? Porque es lógico, todos tenemos que depender de Dios, hermano. Dice la palabra, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Dónde está depositada su fe? No en la sabiduría de los hombres, ¿verdad? Sino en el poder de Dios, que da vida a los muertos, que resucita a los muertos, que da nueva vida. Ese es nuestro Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hermanos, ¿qué tenemos? ¿Qué nos enseña Pablo en este y en el 2 Timoteo? Una cosa interesante, que en el día de hoy hace tanta falta, y que los psicólogos, sociólogos y todos esos que estudian las cosas de la vida coinciden. Esto es lo que le falta a la gente. Mire, capítulo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra ¿qué? Esperanza. ¿Sabe qué quiere decir esperanza? La feliz anticipación del bien. A veces no vemos el bien, no vemos el resultado final, ¿verdad? No vemos el final del túnel. No vemos la bendición. Pero a ustedes como a mí vamos a tener que andar a veces como Abraham, creer en esperanza contra esperanza. Pero Cristo es nuestra esperanza. Qué palabra más hermosa, ¿verdad? Esperanza. Esperanza para el mundo pecador. Esperanza para su pueblo, de que Él viene pronto. Esperanza cuando tenemos conflictos, luchas, tentaciones, dificultades, necesidades, lágrimas, problemas, derrotas. Cuando tenemos esperanza vamos a decir como Pablo, estamos derribados, pero ¿qué dice Pablo? Pero no destruidos. Muchas veces estamos derribados, ¿sí o no? Porque somos de carne y hueso, pero nunca destruidos, porque nuestra vida está en las manos de Dios, donde nada ni nadie nos quitará de la mano del Señor. Amén. Por eso tenemos en Cristo una fuerte esperanza. Esperanza. Qué maravilloso. ¿Qué esperanza pueden tener los religiosos? ¿Qué esperanza pueden tener los que adoran ídolos? ¿Qué esperanza pueden tener los que creen en una filosofía? ¿Qué esperanza pueden tener los que creen en una iglesia, en una tradición? ¿Qué esperanza pueden tener los que confían en los hombres? Pero los que confían en Cristo, los que han puesto su vida en sus manos, los que se han arrepentido de sus pecados, tienen esperanza. La esperanza que no avergüenza. Tenemos esperanza. Gracias al Señor por eso. Pero querido, además de eso, tengamos en cuenta que su gracia, por supuesto, ha sido derramada a nuestros corazones. Si uno lee el capítulo 2, el capítulo 1:2 dice, a Timoteo, verdadero hijo, en la gracia, misericordia, en la gracia somos salvos, ¿o no? Esperanza, gracia, perdón. Y si estamos en un problema de pecado, restauración, sanidad espiritual, esperanza de que Dios perdona, esperanza de que Dios me ayuda, esperanza de que Dios provee, esperanza. El diablo vino para matar, robar y destruir, pero Cristo vino para dar esperanza. Qué esperanza maravillosa tenemos nosotros, hermano, que ninguna carga, prueba, ni nada, ni el mundo, ni el diablo nos separará del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esperanza en su obra, en su sacrificio, en el poder de su resurrección, en su palabra, en su espíritu. Cristo es misericordioso, dice la Biblia, y consuela nuestros corazones. Esperanza en el Señor. Gracia para nuestra vida, gracia no merecida que el Señor ha derramado en estos vasos de barro. Y hermano querido, nosotros tenemos para predicar y nos ha llegado a nuestras vidas, mire el capítulo 1:11,
¿Qué ha llegado a nuestra vida? Yo me imagino, lo veo a Chelo Figuerón predicando, o a Pastor Rossi, a Camacho, otros hermanos hermosos, preciosos, que fueron de tanta ayuda para nuestra vida. Dice la palabra, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Cómo es el evangelio en que hemos creído? Que nos ha sido revelado, que nos ha sido predicado. Un evangelio glorioso, poderoso. ¿Se da cuenta? Qué bendición que tenemos los hijos de Dios. Y vemos también en la palabra, hermanos, todas estas bendiciones tan grandes que nosotros tenemos en el capítulo 1:17, fíjense usted, 1:17, si alguien lo puede leer, porque no sé si tengo poca luz acá, pero dice acá, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Está bien lo que quería decirle? Pienso yo que sí, porque no veo bien. Pero hermanos, hablamos de un Dios glorioso. ¿Cómo es nuestro Dios? No es una imagen, hermano. No es un hombre. No es una religión. ¿Verdad? Es el Dios creador del cielo y de la tierra. Como cantaba mi madre siempre el Salmo 121. Y el testimonio de todos nosotros, podemos decirlo también, ¿verdad? Dice el Salmo, bueno, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde viene tu socorro? Es un Dios glorioso. El Dios que nos vio perdidos, el Dios que nos vio condenados, pues estábamos condenados, pero nos rescató, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es un Dios glorioso. Pero no solamente es un Dios glorioso, sino que es un Dios digno y lleno de gloria. O sea, como dice la palabra, santo, santo, santo. En el capítulo 6, versículos 15 y 16. Déjenme que lo busco bien. Dice la palabra, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Cómo es nuestro Dios? Digno de gloria, digno de honra. Cuando usted viene a la casa de Dios, cuando se congrega, la iglesia se congrega, el pueblo de Dios se reúne, venimos a la casa de Dios y ¿qué venimos? Hermanos, venimos a tener comunión con un Dios glorioso. Él está ahí, Él se va a revelar ahí, Él va a hablarnos ahí, ¿verdad? Hemos creído en un evangelio glorioso. Él es digno de toda honra y gloria. Dios ha puesto a los hermanos obreros, líderes, siervos, mejor dicho, más que líderes, siervos, que nos enseñan la palabra, que nos guían en la palabra del Señor. Vemos su vida, vemos su ejemplo de fe, queremos imitarle, debemos imitarle el ejemplo de fe, como dice el libro de Hebreos, ¿no es cierto? No venimos a perder el tiempo, no venimos a destacarnos unos sobre otros, no venimos a ninguna cosa carnal que hay por ahí. Venimos a honrar a Dios, a adorar a Dios, porque Él es digno de toda la gloria y de toda la honra. Y allí en la palabra de Dios, hermanos, dice, por ejemplo, el Salmo 95:5, que la santidad tiene que estar en la casa de Dios, que es algo normal, algo común, que a Dios se le dé honra y gloria, porque Dios es santo, santo, santo. Que preparemos nuestro corazón antes de venir a la casa del Señor y realmente podamos darle la honra y la gloria que Él se merece. Para terminar, si podemos leer Judas
antes de Apocalipsis, Judas 24, 25, y hay un canto muy hermoso que se canta con estos versículos. Dice, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Cree esto? ¿Creemos esto nosotros? Él tiene el poder para guardarnos sin caída. Hermanos, y cuando hablamos, la Biblia nos revela un Dios poderoso, todopoderoso. ¿Qué quiere decir? Generalmente lo asociamos, bueno, Dios hace milagros, Dios sana, Dios provee, claro. Pero dos cosas básicas. Dios tiene la autoridad sobre toda autoridad. ¿No es así? Y Dios tiene la capacidad. Nadie tiene la capacidad que Dios tiene. Ese es su Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es lo que dice la Biblia, Dios todopoderoso, porque tiene la capacidad que nadie tiene y la autoridad que nadie tiene. Ese es nuestro Dios. Entonces Él de la nada puede hacer mucho. Él de la tristeza puede dar alegría. Él de la calamidad, como en el libro de Ruth que hoy predicamos allí en San Fernando, puede dar una gran bendición. Pero tenemos que tener el espíritu de adoración, de alabarle, de agradecerle al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y estas son las doxologías que hay, especialmente en el Nuevo Testamento. ¿Qué es una doxología? Quiere decir sencillamente dar gloria. No es la única, hay otras. Y siempre están enfocadas en darle la gloria al Señor, el único que merece la honra y la gloria. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Quién tiene la preeminencia? Cristo. ¿De quién son esos siervos preciosos que son fieles y predican la palabra de Dios? Él los escogió, Él los usa. Son sus siervos, son sus ministros. ¿De quién es el pueblo que administran esos siervos? Es pueblo de Dios, ganado con la sangre preciosa del Cordero. ¿Qué podemos decir nosotros como pueblo de Dios, hermano? Que hemos sido salvos por la gracia de Dios, no por méritos, no por obras. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Y más que un canto rimbombante de música espectacular no, humillarnos delante del Señor. Porque quizás no le hemos dado la gloria que Él se merece. No hemos sido lo suficientemente agradecidos por todo lo que tenemos. Porque tenemos un lugar para congregarnos. Porque tenemos hermanos que están con nosotros, que son nuestra familia. Tenemos hermanos que nos enseñan la palabra de Dios. A Él sea la gloria, porque su obra ha sido hecha una vez y para siempre. Es un evangelio glorioso, es un Dios glorioso, es un Salvador, nuestra esperanza.